Bueno, buenos días a todos, los que estáis aquí y los que estáis online, ¿no? Bienvenidos a esta presentación del Medium Term Gas Report 2023. Habíamos pensado hacerlo online, pero hemos pensado ligado a que posteriormente habrá una mesa redonda que será dirigida por Diego Rodríguez, quien tenéis aquí al lado mío, hacerlo mezclado, híbrido, y por tanto, por eso los que habéis estado online, pues encantados de que estéis ahí, los que estáis aquí en la sala, pues también. Después de la presentación por parte de Gergely, habrá esta mesa redonda al cual podéis dirigir vuestras preguntas y vuestras participaciones en el online y también a través de las preguntas que hagáis. Vamos a hacer esta intervención en inglés porque Gergely pues no entiende bien español. He's progressing, but we need to talk to English. We are going to switch to English. I'm going to introduce this medium-term gas report 2023. I think we presented the last report in February, I think so, before in this area of the natural gas. The AIA are doing several reports. I think last year they did many reports about the trimester, the quarters, I think because the energy security issue related with that, and now they are issuing this medium-term gas report 2023 for the next 4 years. I think they are focused on in the fourth quarter of 2023 related to energy security, LNG2. And as you know, all these reports are completely holistic, all the areas, not just natural gas, biogas, all these related e-fuels, and all of this is properly. I introduce the person who are going to present that. He's not here in Spain with us. He's from Paris. He's Gergely Molnar, energy analyst of gas at the agency. He did that before here with us, and he joined the International Energy Agency in August 2028 as a gas analyst in the gas, coal, power, and market. With the energy division, is responsible for the development of short and medium-term market forecast and the publication of the Global Security Review, Global Gas Security Review. Before joining the agency, he held several positions in consulting, a private company. He got a master in international energy from the Paris Institute of Political Science, graduating in international affairs from the Corvinus University in Budapest. Thank you, Gergely, once again for being here, for being in the network with us, and the floor is yours. Yeah, Arcadio, many thanks for your kind words of introduction. It is really indeed a great pleasure to be here today with you, although not in person, unfortunately. And please allow me to share my screen so that you can see the presentation. As you mentioned, the focus of today's discussion will be our medium-term gas report we published in the beginning of October, and which gives us an overview of the recent market developments, but also an outlook until 2026, providing a global overview of market dynamics. But in today's presentation, we also would like to focus a bit more on the European market. And of course, this report is available free of charge on our website, iea.org. So this slide gives us a look back to the 2022 gas supply shock when Russia reduced its pipe gas deliveries to the European Union by about 80 BCM, which roughly equates to 15% of global LNG trade. And of course, this led to a sharp increase in natural gas prices, resulted in a readjustment of global LNG flows, and also necessitated a painful readjustment in natural gas consumption.
On this slide, we are showing the impact of this on the global LNG market. Europe's LNG import increased by about 60% or 65 BCM in absolute terms in 2022. And this was more than the double of the increase in global energy supply. And as such, this necessitated the reshuffling of LNG flows away from other import markets towards the European shores. And on this slide, it is very visible that the Asian market played a very important role in that respect. Asia was always perceived as a key engine behind LNG import growth, but last year, LNG inflows into that market declined by about 7%, primarily driven by China's lower LNG procurements, which dropped by an unprecedented 20% compared to 2021. I think it is important to note that without this strong LNG inflow into Europe, the gas supply security situation would have been completely different. Europe would have been in a very vulnerable situation, and probably we would have seen physical gas supply shortages. Now, this being said, in other more price-sensitive markets with higher exposure to the spot markets, such as Bangladesh or Pakistan, we have seen last year rotating power cuts because of the inadequacy of gas supplies, which resulted from lower LNG inflows. And this again highlights the very interconnected nature of the global gas and energy markets. This slide gives us an overview of the price roller coaster in which we have been living for the last 2 years. Natural gas prices surged to an all-time high in the summer of 2022. And as we are showing on this graph, market tensions have moderated down quite significantly since the start of 2023 due to timely policy action, effectively working market forces, and also more favorable weather conditions. In Europe, TTF months ahead prices dropped by almost 90% compared to their highs in the summer of 2022. This being said, they remain almost 3 times higher than their historic average. And also worth to note that European hub prices are trading at the moment twice, 5 times higher as the gas prices in the US. And this, of course, raises a number of questions around the long-term future and the cost competitiveness of European gas and energy-intensive industries. I think it is important to highlight that this softening of the market conditions we have seen in this year was very much driven by the demand side. And on this slide, we are showing how natural gas consumption evolved in the key import markets. When we are looking at Europe, we see that European gas demand declined by about 9% or 33 BCM in the first 9 months of 2023. And this was driven by all the end-use sectors, including lower gas use in the residential and commercial sectors. Very importantly, lower gas burn in the power sector because of the rapid expansion of renewables and improving availability of nuclear, especially in France, as well as we continue to see reduced gas use in the industry in the first half of the year. But one second important factor to note is that Europe's storage injection needs were about 20 BCM lower than in 2022 because we started the injection season with quite elevated storage levels after a mild
2022-23 winter season. When we are looking at the major Asian markets, such as Japan, Korea, or Singapore, we also see that demand has been down compared to 2022, down by about 4-5%. Because of lower electricity consumption in these markets, but also because of the improving nuclear availability, especially in Japan, where the nuclear power generation rose by a very strong 50% compared to 2022. But when we are moving to the other markets, such as China, we see that gas demand is clearly back to a growth trajectory. Our preliminary numbers indicate that China's natural gas demand increased by about 7% in the first 3 quarters of 2023, driven by expanding commercial and industrial activity, and also higher gas burn in the power sector, partly supported by lower hydro availability in the first half of the year. And when we are looking at India and some of the other emerging Asian markets, we also see that natural gas demand returned to growth in 2023. But when we are looking at those large import markets altogether, we see that gas demand declined by about 20 BCM in the first 3 quarters of the year, and also the storage injection needs were about 20 BCM lower compared to 2022. And this lower demand was indeed very important in reducing the market tensions and also providing downward pressure on natural gas prices, both in Europe and Asia. Nevertheless, the global gas market remains fundamentally tight from a supply perspective. And on this slide, we are showing the key channels of global gas trade, namely Europe's pipeline imports, China's pipeline imports, and global LNG supply. And what is really important here is to follow the red dot, which shows the total supply for the global gas market. And we see that in 2023, the steep reduction in Russian pipe gas deliveries to the European Union, which was about 38 BCM in the first 10 months, was not offset by a rather mere increase in global energy supply, which rose by just 3% or 11 BCM. So from a supply perspective, the market remains rather tight. And this is also in a way reflected by this heightened price volatility we are witnessing. On this slide, we are showing the evolution of monthly historical volatility on the TTF months ahead contract, which reached during the summer of 2023 its highest level since Russia's invasion of Ukraine. And this volatility was fueled by unplanned outages, for instance, in Norway, news on potential strikes in Australia, but it is also very much reflective of this tight supply picture we have been describing on the previous slide. On the bright spot, Europe's storage sites are filled close to their nameplate capacity ahead of the 2023-24 winter season, and they are standing at the moment 12 BCM above their 5-year average. However, full storage sites are no guarantee against winter volatility and the risk of tighter market conditions, because there is a number of exogenous risks which could negatively impact this fragile balance. And on this slide, we are showing some of those risk factors. A cold winter could increase quite steeply natural gas demand in the residential and commercial sectors by about 30 BCM compared to the previous heating season.
And considering the geopolitical context, we also cannot exclude a further reduction in Russia's pipe gas deliveries to the European Union. And there is, of course, question marks about the availability of LNG supply to the European market, which will depend on one hand on the total LNG supply to the market, which can be impacted negatively by unplanned outages, strikes, or geopolitical tensions, but it can be also impacted by the appetite of China, which is re-emerging as the world's largest LNG importer. And of course, there is a growing share of temperature-sensitive demand in northern China. So we could see also some potential surprises coming from stronger than expected appetite for LNG from China, which then could have negative repercussions on the European gas balance. With that, I would like to move to the next part of this presentation, to the medium-term outlook. And on this slide, we are showing our view on how global LNG supply will evolve in the coming years. It is a similar graph to what we have been showing a few slides before. It basically shows the main trade channels behind global gas trade. And I think what is really important here is to note this strong growth in LNG supply in the second half of the forecast. Altogether, we expect that LNG supply will increase by about 25% or 130 BCM between 2022 and 2026. And about half of that incremental LNG supply will be coming from the United States, which then will reinforce its position as the world's largest LNG supplier. But also it is worth to note that about 70% of this incremental LNG supply will arrive to the market between 2025 2026. And this strong growth in LNG supply could loosen market fundamentals and ease up some of the supply security issues, concerns in the second half of the decade. But this also means that when we are looking at 2024, it is expected to be still a tight year from a supply perspective. On this slide, we are showing the demand picture coming from our medium-term outlook. Altogether, we expect that global gas consumption will increase by 6% between 2022 and 2026. And this growth will be about 1/3 slower than the growth we experienced between 2017 and 2021. And the reason behind this slowdown is very much linked to the evolving future of natural gas in the major markets of the Asia-Pacific, North America, and Europe. In fact, in our view, natural gas demand peaked in those markets already in 2021, and it is expected to decline at a rate of 1% per year between 2022 and 2026. And as such, most of the demand growth is really concentrated in the gas-rich markets of the Middle East and Africa, as well as the fast-growing markets of Asia, especially in China, which alone is expected to account for half of global gas demand growth over the medium-term period. When we are looking at the demand side from a sectoral perspective, we are also seeing quite big changes emerging. When we are considering the 2017 and 2021 period, we see that it has been really the power sector which was the key driver behind gas demand growth. In fact, gas-fired generation has been increasing at a rate of
2.5% during this period. But when we are looking at the medium term, the 22-26 period, we see that gas demand in the power sector is set to slow down to a growth rate of just 0.5%. And this is because gas-fired generation is pulled into different directions depending on the market we are looking at. When we are considering the mature markets, gas-fired generation is expected to decline. This is very much the case in Europe, in Northeast Asia, and to a certain degree in Northern America. But when we are looking at the rapidly growing Asian markets and some of the Middle Eastern markets, we see that gas burn in the power sector continues to grow quite strongly, supported partly by fuel switching dynamics in the power sector, coal to gas in Asia, and oil products to gas in the Middle East, especially in Iran and Saudi Arabia. Considering that globally speaking, the role of the power sector in driving gas demand will be smaller than in the past, it will be really the industry which will be the leading force behind global gas demand growth, and it will account for about 60% of incremental gas demand over the medium term. And most of that growth will be, again, concentrated in the Asian markets as well as the Middle East. Now, this slide gives us a look on how we see the future of natural gas demand in the European market. We expect that natural gas demand in OECD Europe will decline by about 8% between 2022 and 2026, and it will stand about 20% below the 2021 levels by 2026. When we are looking at this picture from a sectoral point of view, we see that it will be really the power sector which will be driving down European gas consumption. We expect that gas to power demand will decline by about 25% or 50 BCM between 2022 and 2026. And this will be driven by the rapid expansion of renewables, improving nuclear availability in some of the markets, and also efficiency gains. When we are looking at the residential and commercial sectors, the return to average weather conditions would alone increase natural gas demand in those sectors. But then when we are considering retrofits, the deployment of heat pumps, as well as efficiency gains, in our view, gas demand will moderate further down in those sectors. And then when we are looking at the industrial gas demand, I think that this is one of the big unknowns. Our forecast assumes that European industrial gas demand will not recover to its pre-crisis levels. And in fact, we assume that half of the demand which have been lost between 2021 and 2022 is not going to recover. And in fact, we see that there is quite some substantial risks ahead of the industrial gas demand in Europe, when we are considering that a number of surveys are indicating that industries in Europe are considering relocation to other markets which have structurally lower gas prices. From a supply perspective, the European market has been also transforming quite substantially in the last 2 years.
what we have seen is that the share of LNG, which was averaging at around 10% in the 2010s, jumped to about 30% in 2022, and in fact, in our forecast, the share of LNG in Europe's primary gas supply will stay at around 35% over the medium term and will act as a new source of baseload supply, complementing domestic production, Norwegian piped imports, and also piped imports from North Africa. Now, this is a completely different picture from what we had in the past, and it is also having implications on Europe's position within the global gas market, because in the past, Europe has been, in a way, a balancing market when it comes to global LNG. Now, Europe became basically a premium market for LNG, and LNG became a baseload supply for Europe. So that's a very different picture from what we had just about 2 years ago. And there are, of course, changes also on how this gas is being procured. In the past, domestic production together with long-term contracts accounted for about 80 to 90% of Europe's primary gas supply. This year, we expect that spot procurements as well as flexible energy supplies will account for about 50% of Europe's primary gas supply, mainly because of the non-observance of Russian piped gas contracts. If we imagine a situation in which the expiring contracts are not renewed and no new contracts are signed, the share of spot procurements could increase up to 70% by 2030. And this, of course, would increase Europe's exposure to the price volatility which we experience in the spot markets. And this is why, in our view, there is a need to strike a fine balance between long-term contracts and procurements from an increasingly liquid global spot market. On this slide, we are showing the growing role of China in energy contracting and its also growing role in energy trade. In fact, China alone accounted for about 30% of the total energy contracts in the last 5 years. And as such, China's share within the total active energy contracts is set to grow from around 12% in 2021 to 25% by 2030. And this will naturally increase the role of China's energy companies in optimizing global energy flows and also increase their importance in global energy trade. But this growing role of China comes with certain caveats, including the fact that the majority of China's energy buying companies are state-owned entities, and as such, their decisions might not be always driven by profit-making consideration only, but they could be also driven by supply security considerations or geopolitical factors. On this slide, we are showing that China alone is expected to account for almost 2/3 of incremental energy demand over the medium term, and this will reinforce its role as a balancing market in the global energy trading landscape.
Also worth to note that this strong growth in China's energy imports is supported by existing already signed long-term contracts, both with portfolio players, traders, as well as traditional energy suppliers from wide variety of regions. The last section of this presentation relates to the low emission gases. At the agency, we launched about a year ago low emission gases work program, and within the scope of this work program, we are closely monitoring the developments in the sphere of biomethane, low emission hydrogen, as well as e-methane. When we are looking at the medium-term forecast, we expect that low emission gases will double in their volumes in the next 4 years. This will be mainly driven by biomethane and low emission hydrogen. And most of that growth will be concentrated in North America and Europe, where low emission gases are benefiting from well-tailored subsidy schemes, as well as a well-developed gas network. When we are having a closer look to the landscape of biomethane, we see that in 2023, biomethane production increased by 17%, and most of that growth was concentrated in Europe and North America. And when we are looking at the medium term, we expect that global biomethane production will expand by 65%. This will be, again, very much driven by Europe and North America, together accounting for 70% of the growth. But we also see that biomethane production is scaling up in some of the emerging markets, including Brazil, where we expect biomethane output quadrupling, as well as India, where we expect that biomethane will increase by 10-fold over the next 4 years, albeit from a very low basis. On this slide, we are showing our forecast for low emission hydrogen. Altogether, there is about 12 million tons of hydrogen projects which could come online by 2026, which would equate to about 36 BCM of gas equivalent. But less than 20% of these projects are either operating or under construction or have taken FID. So when we are looking at what could be realistically reached based on project announcements, it is about just 2 million ton per year of low emission hydrogen production by 2026. And most of that would be actually concentrated in North America, China, and as we can see on this chart, Europe in a way is lagging behind in the development of low emission hydrogen projects. The scale up of low emission gases will of course transform our gas system, which will become more complex given the decentralized nature of low emission gas production. They are varying quality and also the more limited flexibility they can provide to the broader gas and energy system. And this is why, in our view, there is a need for prudent market design, which would then facilitate the integration of low emission gases within the gas system. I would like to close this presentation with 2 slides. On this slide, we are showing this new, the building bricks of this new global gas market, which is emerging. In 2022-23, the global gas market lost about 120 BCM of Russian pipe gas. And this, of course, had
short-term implications. On the demand side, on the supply side, we see that China's balancing role has been increasing, but it has also a number of long-term implications. On the demand side, we see that the structural demand reductions in the major markets have been accelerating. But we also see that there is a renewed interest in investment into gas and LNG infrastructure, but at the same time, there are question marks on how to limit lock-in effects and how to avoid stranded assets. There are a number of questions on how to structure long-term contracts in order which is compatible with long-term decarbonization goals. And there is also a clear call for a more rapid deployment of low-emission gases. On the other hand, we also see that the flexibility mechanisms have to be revisited, because when we are considering Russian pipe gas supplies, they were not only important in terms of volumes, but also in terms of the flexibility they had been providing to the European market. Now, this flexibility is gone, and in our view, there is a need for closer international cooperation on a number of issues, including methane emissions, supply security cooperation, as well as voluntary gas reserve schemes. And I would like to close this presentation with this picture taken in Tokyo at the LNG Producer Consumer Conference, which highlights the importance of closer international cooperation on a number of issues, including the reduction of methane emissions along gas and LNG value chains, as well as gas supply security and the development of voluntary reserve schemes for gas storage. I would like to thank you for your kind attention and looking forward to your questions and comments. Thank you. Okay, thank you very much. You can hear only the applause here, no, because the rest of the people are there in the network. Okay, so please, Gergely, stay there. We are going. There are several questions, but at the end, or more or less after this roundtable, Diego is going to put you this kind of question. We are going to start with this roundtable. Please come here, all the people. I left this area, and Diego is coming. Okay, Diego. Okay, thank you, Gergely. Very interesting presentation on the key issues of the medium-term report. I recommend, of course, all viewers and all people to read the full the report. Is full of ideas, full of data, of course, but full of ideas about the current situation and the trends and the forecast for the next few years. Thank you very much again. This is a double hybrid session because it's online on site and it's English-Spanish. So we go to Spanish now, but we will come back with you at the end of the session because we have some questions now for you. Muchas gracias a todos. Ahora cambiamos al español. Muchas gracias por buenos días antes que nada y muchas gracias de nuevo por su presencia aquí. Vamos a abrir entonces al hilo un poco de la presentación del informe sobre la situación a medio plazo de los mercados de gas realizado por la Agencia Internacional de la Energía. Vamos a abrir la mesa redonda donde vamos a poner un mayor foco, por supuesto, en el caso de la Unión Europea en general y en particular de España. Y para ello contamos con 4 participantes, bueno, siempre se dice, pero en este caso es decir que responde claramente a la realidad de primerísimo nivel, que voy a introducir rápidamente por el mismo orden del programa. Nerea Chacartegui, directora de análisis y desarrollo del gestor técnico del sistema, del GTS, en Agas. Bienvenida. Verónica Riviere,
presidenta ejecutiva en Gas Industrial, que como todos ustedes saben es la asociación que aglutina a los principales consumidores de gas en España. A mi izquierda es Raúl Santamaría, director general del mercado ibérico de gas, del MIGAS. Bienvenido también. Y por último, Joan Batalla, bueno, conocido por todo, pero presidente de Sedigas. Entonces vamos a abrir, si os parece, un poco la mesa. Y yo creo que hay un primer punto que de hecho ha enfatizado o está muy claramente señalizada incluso en las transparencias que nos ha enseñado Gergely acerca de esta idea de que, bueno, ya hemos alcanzado el pico de demanda de consumo de gas en Europa. Hay un par de transparencias donde claramente se habla del peak of demand y se habla también de este structural decline, ¿no? De que estamos ya en este movimiento bueno, de tendencial, pero estructural, no coyuntural, que es lo que querría enfatizar, asociado a mercados maduros, ¿no? Y un poco quería tener una primera reacción bueno, desde distintas perspectivas sobre cómo lo veis, ¿no? ¿Creéis que esto es algo que se aplica claramente en el caso de España o sin embargo en España deberíamos de matizarlo un poco porque, bueno, tiene algunas circunstancias un poco diferentes al conjunto de mercado maduro? Entonces, si te parece, empezamos, si te parece, por el mismo orden, Nerea. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues indicaros que en España en el 2022 hubo un descenso de un 4% de la demanda con respecto al 2021. Fijaros que el descenso de la demanda convencional fue un 23% frente al 4% global, y eso se produjo porque hubo un incremento de la demanda de gas natural para ciclos combinados, porque en el 2022 fue un año muy poco hidráulico y además hubo muchísimas exportaciones eléctricas a Francia por el problema de las nucleares. Si miramos cómo llevamos el 2023, vemos que hay cierta recuperación del sector industrial. En el 2022 teníamos en torno a 160 teras de demanda industrial. Este año llevamos, había 160, ahora tenemos como 170 y algo a día de hoy, con lo cual vamos a cerrar ligeramente superior, pero muy alejado de la demanda que hubo en el 21 y el 19, que estábamos hablando de en torno a 210 teras. ¿Cómo creemos que vamos a cerrar este año, ¿no? Donde ya los datos son bastante fiables porque estamos en diciembre prácticamente? Vamos a registrar un descenso de la demanda global de en torno al 7% con respecto al 2022. Y como decía, la demanda industrial se ha recuperado sensiblemente, pero no tenemos el efecto de amortización por parte del consumo de los ciclos combinados, porque este año no ha habido esa gran exportación que registramos en el 2022, ¿no? Efectivamente, el informe habla de que el periodo del 11 al 21, esa explosión que hubo en la demanda global de gas natural, no se va a repetir. O sea, estamos en un nuevo periodo donde hay muchísima más incertidumbre y volatilidad, ¿no? Y esto principalmente, como ha señalado la agencia, viene por un descenso importante de la demanda en Europa. Esto es fruto de la guerra de Rusia con Ucrania, que ha acelerado la introducción de renovables y aumentado el efecto eficiencia, ¿no? Nosotros, ¿cómo vemos la demanda de gas natural a nivel global?
En el medio plazo, pues efectivamente, y lo indica el PNIEC, nosotros consideramos que en línea con Europa vamos a ver reflejado un descenso de la demanda, que no sé si es un 2%, en torno al 2% que dice el informe, un poco más, debido a esos dos factores, ¿no? La introducción de gases renovables y el factor eficiencia. Entonces, digamos, esa es un poco la visión que tenemos y las proyecciones que tenemos desde el gestor técnico del sistema. Muchas gracias, Nerea. Verónica, que aparte puedes complementar muy bien sobre todo la parte industrial. No, la parte industrial totalmente de acuerdo. Estamos algo mejor en 2023 que 2022 porque 2022 fue dramático. O sea, que hubiese sido realmente terrorífico estar por debajo del año 2022, que en el segundo semestre, por ejemplo, las reducciones fueron entre un 35 y un 40% respecto a un año estándar, debido a la volatilidad y los altos precios y la imposibilidad de trasladarlo aguas abajo en el producto final, pues no quedaba otra que parar. Esto ha provocado pues una parte de deslocalización o paradas, y en 2023 nos encontramos con una deslocalización de la producción, un aumento de las importaciones que desplazan la producción nacional. Pues si hay gas más competitivo en otros terceros países, pues desplazan producción nacional y entonces aquí no se consume gas. Y una tercera parte que sería pues un poco de enfriamiento de la economía global. Estos tres factores pues se ven también claramente en el consumo de gas. Llevamos oscilando desde febrero, que tenemos un precio a palmos, más o menos, que estoy ya, Raúl, ya los datos de precios, de unos 40, 50 euros megavatio hora. Desde febrero llevamos con un consumo de gas industrial pues una media de un 20% por debajo de un año estándar. Algún mes pues un menos 17, octubre fue un menos 25% respecto al año estándar. Preocupante porque normalmente en octubre y noviembre son meses que se consume bastante bastante más gas para contrarrestar lo que son las paradas navideñas que muchas pymes suelen hacer. Entonces es preocupante, hay una parte estructural de un 20% que parece que no vuelve. Y el 2024, bueno, lo que decía Gergely, que es la gran incógnita si esa demanda de gas ligada a una producción industrial. Si es por eficiencia, perfecto que no se consuma gas, pero si es por realmente lo que hay es una pérdida de competitividad industrial. En febrero quizás se podrá ver hacia dónde van los tiros con nuevos pedidos 2024 de las industrias. Si aumentan los pedidos del producto final, aumentará el consumo de gas. Pero parece que ni a 2026 se vaya a recuperar a un ritmo muy rápido, principalmente porque la volatilidad, los altos precios, la incertidumbre, cada invierno la vamos a tener hasta que empiece a llegar más GNL de Estados Unidos, de Qatar y de otros países que inviertan en trenes de licuefacción y pozos para suplir este gas ruso que ha desaparecido del mercado. Entonces, difícilmente una multinacional se arriesgará a que vuelva esa producción si hay mercados más estables o con políticas energéticas medioambientales diferentes a las europeas. Muchas gracias. Hay una cuestión que he señalado que voy a saltarme ahora, voy a ir a Joan porque a ti te dejo para la parte de mercado. Que es esta, a mí me han hecho esa pregunta en algunas ocasiones, que es esto de eficiencia, qué parte de lo que estamos observando ahora mismo es eficiencia natural y bueno, bienvenida, y qué parte realmente caída de actividad, ¿no? No sé si todavía es demasiado temprano para poder deslindar eso, o si tenéis algún tipo de información, alguna idea de qué va por un lado, qué va por otro, ¿no? Esa es la gran cuestión. Gracias, Diego, por la pregunta, porque se apuntaba al tema de veríamos un periodo 2017-2021 de incremento del 16%, como muy bien apunta el informe de la demanda de gas, y donde obviamente dices a nivel europeo, por un ajuste vía precios, la coyuntura del 2022, por mejoras en la eficiencia energética, se produce esa ralentización en la evolución de la demanda. A nosotros nos preocupa enormemente lo que decía Verónica, lo apuntaba muy bien, el tema de, por descontado 2022, en las gráficas se veía muy claramente lo que es tanto el efecto de niveles de precios históricos del gas natural, donde afortunadamente a lo largo de este año hemos vuelto a lo que son los fundamentales de los niveles de precios,
pero con una elevada volatilidad en los mercados. Y antes doy respuesta a tu pregunta, Diego, pero una reflexión previa de qué es lo que creemos que se va a suceder, lo que va a suceder a nivel español y a nivel europeo. En la presentación se apuntaba muy bien el tema de pasábamos de una estructura de suministro del 80% de contratos a largo plazo a nivel europeo, donde pasamos a un peso creciente del GNL en la cobertura de la demanda de gas en mercados spot, y donde lo que empezamos a ver, si habéis ido siguiendo lo que es los principales anuncios de las grandes corporaciones industriales a nivel europeo, es el incremento en la contratación a largo plazo de gas natural. Hemos sido testigos estas últimas semanas, grandes grupos químicos alemanes con contratos a 27 años para suministro de gas. ¿Por qué? Para reducir esos niveles de volatilidad y estabilidad de precios y volver a una señal de precios que nos permita reactivar la demanda industrial. En relación a tu pregunta, precisamente como la Asociación Española del Gas, con la colaboración de gas industrial y las principales asociaciones industriales del país, estamos trabajando precisamente en identificar cuál ha sido el impacto que ha tenido coyunturalmente en la estructura de precios, los niveles de precios del 2022, y una cuestión que nos preocupa, qué componente o qué parte de esa demanda o no se va a recuperar por deslocalizaciones o para aspectos de carácter estructural. Estamos finalizando, espero, no te puedo dar respuesta, pero espero a lo largo del mes de enero, pues obviamente dar a conocer esos resultados, porque sin duda es la gran cuestión. Es la gran cuestión en un momento en que Europa está tratando de revitalizar la política industrial, está intentando incrementar su soberanía estratégica, está definiendo tecnologías estratégicas, el Net Zero Industry Act. Obviamente lo que no nos podemos permitir es perder tejido productivo a nivel europeo, dadas las implicaciones que tiene en términos de creación de riqueza y puestos de trabajo de alto valor añadido y el efecto arrastre que tiene en una economía como la española, donde obviamente es muy relevante superar o llegar a ese 20% de Producto Interior Bruto de peso del tejido productivo. Muchas gracias, Yo Joan. quería saber, simplemente era complementar un poco lo que ha dicho Joan, que totalmente de acuerdo, que el tema de eficiencia, la gran industria exportadora compite en mercados durísimos. Salir a exportar y competir con China o con Estados Unidos con un precio entre 7 y 10 euros megavatio hora es complicado. Y lo que tenía yo de antes era grabado a fuego en muchas industrias, que el mejor megavatio es el que no te gastas. Entonces sí que puede, la gran industria tiene sus deberes hechos en I+D+I, en eficiencia, quizás alguna más pequeña pues todavía tiene camino a recorrer, pero Sí, sí. simplemente era este comentario Claro, adicional. muchas gracias. Y la verdad es que yo ya sabía que estabais haciendo un estudio y era para ver si nos decías algo, pero vamos, lo esperamos con interés porque realmente nos aporta información de fondo, nos puede aportar información de fondo sobre qué está sucediendo, ¿no? Muchísimas gracias. Y hay un aspecto también que has comentado que es justo ¿no? El cambio del GNL. El peso del GNL se ha puesto también de manifiesto en la presentación, ¿no? Que ahora es digamos, casi una energía de base dentro del conjunto de fuentes de suministro del gas natural. Y eso tiene muchísimas derivadas, pero una de las derivadas tiene que ver con los mercados, ¿no? Hay una cuestión ahí que también me ha llamado la atención del informe y se refiere a esta idea de, bueno, hasta qué punto el hecho de que ahora derivemos hacia una demanda de gas muy basada en GNL de forma creciente. No, claro, España ya la tenía, podríamos decir, pero bueno, a nivel global, a nivel europeo en particular, puede, digamos, hacer más persistente la volatilidad de los precios. Porque ahora mismo sí es verdad que llevamos pues 2 años con niveles altísimos, bueno, ahora se han reducido a la banda de 40 a 45, pero con volatilidad altísima. Pero parece que esto nos lleva a una cierta volatilidad estructural, ¿no? Es decir, a un mercado que nos tenemos que acostumbrar, que consustancialmente va a tener un precio más volátil que lo que veíamos históricamente. No sé si compartes un poco, Raúl, esto o no. Sí, buenos días en primer lugar. Muchas gracias, Diego, y el Club Español de la Energía por la invitación. I would like to congratulate Greg, first of all, for the excellent report, in my opinion, and the very good presentation, addressing all the key issues that can be seen in the future in a very short space of time.
but very, very interesting, a very good concentration of knowledge regarding the gas sector, in my opinion. Vuelvo al español para responder a Diego. Hemos vivido un cambio estructural, como se ha dicho. Yo lo que veo es el GNL ahora es el marginal, no es la base, en mi opinión. Para mí la base, o sea, el papel que representa la nuclear, digamos, en la electricidad, ahora son los aprovisionamientos de Noruega y de Argelia, se puede decir, que están en base y son casi permanentes, y lo que está marcando el precio marginal es el GNL, ¿no? Esta situación ocurría así en España, esto ya lo hemos vivido aquí. Nosotros teníamos un marginal de gas al GNL, mientras que Europa tenía en una enorme flexibilidad con el GNL, pero el aprovisionamiento estaba dado por la flexibilidad de sus almacenamientos y el abundante, casi limitado aprovisionamiento ruso que se podía modular con las nominaciones, ¿no? Ahora toda Europa está expuesta al marginal del GNL. Y esto ha dado la vuelta porque veníamos de una situación donde España siempre estaba pagando un premium respecto a Europa, siempre veíamos pues 1 o 2 euros en verano que pagamos más respecto a TTF, y ahora estamos al revés, estamos en descuento, estamos en, decía, 1 o 2 euros en verano, 3 euros en invierno, 3,5. Cuando ocurría algo en algún otro sitio se podía ampliar o disminuir, y ahora estamos exactamente al revés, estamos con descuentos, todos sometidos más o menos a los mismos fundamentales en líneas generales, pero es verdad que cuando ocurre algo, bueno, todos estamos arrastrados, lo hemos visto ahora, cosas que no afectan prácticamente nada a España, como la huelga en Australia, bueno, afectaría a todo el mundo, pero lo hemos visto, el problema del sabotaje, potencial sabotaje en el gasoducto báltico, o bueno, otros problemas que ha habido, los conflictos geopolíticos, todos nos estamos moviendo al mismo nivel. Este fin de semana, por ejemplo, o el viernes, ha habido un movimiento en los mercados de casi 3 euros, que a niveles de 40 estamos hablando pues de casi un 7% de movimiento de precios, debido a pues una pequeña indisponibilidad en Noruega, etcétera. Es decir, el mercado está sometido a un nerviosismo enorme, todos nos movemos en la misma línea, pero afortunadamente ahora nosotros tenemos un descuento de forma casi estructural respecto a toda Europa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos perdido esa flexibilidad también que decíamos antes. Europa ya no es el mercado de último recurso, el GNL, sino que se ha convertido en un comprador firme porque necesitamos balancearnos. Y por tanto, pues cualquier movimiento del mundo nos va a afectar mucho más, y a todos. Y también debemos tener en cuenta, pues, por ejemplo, que Alemania ha construido o va a construir al final de estos 2 años, 3 años, una capacidad de regasificación prácticamente igual a la de la península ibérica, ¿no? En muy poco tiempo. Con mucha menos flexibilidad, por cierto, es decir, ellos van a tener mucha menos capacidad de almacenar, como tenemos nosotros, porque se basan sobre todo en regasificadoras flotantes que no tienen apenas flexibilidad. Eso va a introducir un factor de volatilidad, es decir, cuando necesiten gas, pues subirán allí más los precios, y cuando les sobre se hundirán más. A nivel de TTF en general estoy hablando. Y eso pues también va a ser un factor que nos va a afectar a todos. Aunque nosotros no estemos sometidos a eso, el gran acoplamiento de los mercados nos va a someter prácticamente a los mismos movimientos. Y eso es lo que vemos aquí. Realmente hasta que no se afloje esta estrechez que hay en los mercados, que veremos si ocurre en el 26, porque estaba ahí la gran incógnita, que creo que lo ha explicado muy bien Greg, de China, que si esto se activa a precios por debajo de 30 euros megavatio hora, muchos analistas piensan que China volverá a comprar, entonces quizá desaparezca ese exceso de GNL en el mercado, pues veremos qué pasa, pero desde luego el consenso que yo veo en los traders y en los comentaristas es que esta volatilidad ha venido para quedarse fundamentalmente, al menos este año y medio, 2 años, hasta que veamos algún impacto en el aprovisionamiento del GNL. Muchas gracias, Raúl. Hay una cuestión, digamos, más relacionado con, porque aquí hay un factor, tú lo has comentado, ¿no? Que va a pasar 25, 26, esta nueva entrada de GNL de Estados Unidos, de Qatar, etcétera, que va a pasar con China todo este tiempo. Pero luego hay un tema muy de corto plazo, ¿no? Que todo el mundo pregunta, que es el invierno, este invierno, ¿no? Vosotros tenéis ahí una visión, pues, muy a pie de calle.
Y el informe, de hecho, introduce un término que es cautelosamente optimista, tal y como lo repito aquí las palabras tal y como las utiliza, ¿no? En el sentido de que cree que se puede superar sin demasiada sorpresa este invierno, ¿no? Digamos, la temporada de gas. ¿Compartís un poco esa visión? Está el tema del almacenamiento, que iba bien, pero no sé si eso ya no libera de todo. Gracias, Diego. Efectivamente, nosotros, dada la situación actual, no vemos ningún problema de seguridad de suministro para este invierno. Los almacenamientos subterráneos están al 100%, las plantas de regasificación en torno al 80%. Hemos desarrollado desde el gestor el plan invernal, donde pues, tenemos unas reservas en tanques de 5 teras, aproximadamente casi 5 barcos. Tenemos mecanismos como la entrada de la planta de Musel, que si en caso fuera necesario, pues también podría formar parte de esas, utilizar ese gas para la seguridad de suministros en caso necesario, con lo cual nosotros consideramos que tenemos un sistema tan flexible y robusto, porque al final el sistema español es un caso de éxito, tiene muchísimas plantas de GNL, que es lo que nos ha permitido el superar esta crisis del 22. Y contamos con 17 orígenes en el 2022, tenemos diversidad de origen, tenemos reservas, tenemos un plan invernal que estamos llevando a cabo. Nosotros no preveemos que haya un incremento de demanda sorprendente, con lo cual nos sentimos pues, muy seguros y que no controlamos temas geopolíticos que nos puedan sorprender, pero si todo se mantiene con cierta estabilidad, no hay ningún problema para afrontar el invierno. Muchas gracias. Un aspecto también que se pone de manifiesto en el informe, y de hecho también lo ha señalado Gergely un poco de pasada, ¿no? Son los esfuerzos que se han, digamos, los mecanismos, las medidas que se han ido implementando en estos últimos años precisamente para afrontar la situación de crisis de precios, ¿no? Y muchas de ellas todavía perviven, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos una cierta perspectiva para tener un poco de idea sobre cuál es el papel que ha estado jugando Europa, las instituciones europeas en general, los reguladores también, los reguladores en España, y qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo, porque ahora se está hablando de retirada de medidas, etcétera. Hay algunos aspectos que todavía son mejorables, lo digo porque en la presentación se ha dicho explícitamente la idea de que son necesarios esfuerzos adicionales, ¿no? Entonces, claro, dada la cantidad de medidas que se han puesto sobre la mesa, uno se pregunta qué más esfuerzos se pueden hacer, o se trata de no retirar algo de lo que hay. Seguro que tenéis una visión sobre eso. Sí, pues hay medidas que creo que se tienen que prolongar respecto a lo que sería el tema de la seguridad de suministro, que es lo que ha causado el problema de precios. Entonces, lo que es almacenamientos, planes invernales, eficiencia, el plan de Save the Gas for a Safe Winter, ¿era? Sí. Es que les ponen los nombres tan largos que a veces me pierdo. Y medidas de eficiencia para el doméstico, porque el doméstico tiene un muy gran consumo de gas en invierno en el norte de Europa. Estas medidas yo creo que se tienen que quedar y tienen que prolongarse. Luego hay otras que han distorsionado el mercado europeo, porque están referenciadas lo que serán medidas de precio. El cap de gas de 180 para TTF de un mercado GNL, pues no hemos vuelto a esos precios, nos hemos quedado rondando precios de 40, pues ese prolongarlo, no lo sé. El de las compras conjuntas de gas, lo que es en España, pues tampoco le veo mucho sentido. En el caso de España, otros países de Europa no lo sé. Aquí tenemos gran expertise por parte de las comercializadoras de ir a contratos a origen, grandes expertos en comprar GNL, pues una compra conjunta, pues es algo que ya saben hacer. Tampoco no le veo sentido lo que es si lo mirase en España. Y respecto a las ayudas europeas,
se implementaron en el marco de Ucrania, se permitió a los Estados miembros el dar ayudas directas a sus industrias para mitigar los altos precios y evitar que pararan. Eso ha creado una distorsión en el mercado europeo porque hay países que han actuado pues, con más fuerza, con más rapidez, mucha más agilidad que aquí pues, el gobierno de España. Aquí pues, todavía no han llegado las ayudas de 2022, se prevé que a 31 de diciembre lleguen, que han sido de mucho menor importe que el resto de países. Y ya no me comparo con Alemania porque ya me gustaría, me tienen el pulmón financiero de Alemania, pero no lo tenemos. Pero incluso Portugal, con menor industria que la española, pues ha dado una ayuda directa a sus industrias gasintensivas de 1.000 millones. Aquí han sido 450. Más fáciles, más ágiles, pues un descuento directo en la factura del gas de 40 euros megavatio hora. Rápidas, pues empezaron en enero 2023 a dar esta ayuda directa con la comercializadora. Francia, las ayudas directas empezaron en mayo 2022. Aquí, por lo que comentaba, no hemos recibido nada todavía lo que es industrial. Esas, pues a mí me gustaría que se prolongaran, en el sentido que me gustaría que se prolongaran las de 2023 que todavía no se han dado a la industria española y que otros países como Portugal, Italia, Francia o Alemania ya han dado y están dando. 2024, si quieren prolongar las ayudas directas al gas y aquí no las van a dar y hemos llegado más tarde, pues yo prefiero que se quiten. Joan, si quiere, seguro. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo un poco para hacer valoración, Nerea apuntaba a lo que era el tema de la valoración de nuestro funcionamiento del sistema gasista y yo creo que la crisis del shock energético ha puesto en valor lo que es la importancia y la relevancia de las infraestructuras, a veces el gran olvidado de ese paradigma o ese trilema energético. En nuestro país, yo creo que nos ha puesto en riesgo lo que es la seguridad de suministro. Tú preguntabas qué esperábamos para el siguiente invierno. Pues bueno, con toda esa prudencia y toda esta cautela, yo creo que debemos estar tranquilos. Un segundo aspecto que yo creo que la crisis ha puesto en valor es el tema de la coordinación, cooperación entre los actores. Ya lo apuntaba, plan invernal, el tema de colaboración, comercializadoras, gestor técnico del sistema a la hora de garantizar esa seguridad de suministro en un sistema como el español, pues diversificado, fuentes de aprovisionamiento variadas y con una gran capacidad de flexibilidad. De cara a futuro, un poco lo que es la valoración de qué medidas se deben mantener y qué medidas, obviamente, tenemos que reflexionar. Ha habido medidas, y Verónica lo apuntaba muy bien, el tema de carácter coyuntural, cómo hacer frente al impacto sobre la competitividad en costes de la industria o del tejido productivo derivados de lo que son los precios de la energía, electricidad, gas, derivados del petróleo en el 2022. Y yo creo que una reflexión más allá de lo que son medidas que eran necesarias, obviamente en un contexto de precios como el que vivimos en el 2022, es una reflexión hacia lo que tiene que ser las medidas que acompañen a un proyecto, a un plan de recuperación del peso industrial. Antes lo comentaba. ¿Y por qué lo digo? Pues hace muy pocas semanas el Instituto Bruegel presentaba un estudio, un análisis de por dónde debía ir o podía ir la política industrial europea de la mano de la descarbonización y la sostenibilidad en un contexto global más fragmentado, con mayores tensiones geopolíticas. Y una de las conclusiones a la que llegaba es que probablemente no era una cuestión de importes. Si uno comparaba el IRA con lo que son las medidas a nivel europeo que se han anunciado, pues obviamente no son cifras tan dispares. La preocupación venía un poco en la línea con lo que comentaba Verónica, el hecho de que a nivel europeo la tentación, en lugar de medidas estructurales a nivel comunitario, vayamos hacia medidas de flexibilización del marco de ayudas de Estado a nivel europeo y donde obviamente la necesidad de recuperar lo que es la ortodoxia fiscal presupuestaria, como ya nos ha apuntado la Comisión Europea hace unos días, pues obviamente a determinados Estados miembros puede tener un mayor impacto a la hora de acompañar a esa descarbonización, transición energética y sobre todo el tema de apuesta por los nuevos nichos de mercado de la mano de los gases renovables, biometano e hidrógeno. Porque también una de las conclusiones del estudio de la Agencia Internacional de la Energía es que será necesario seguir invirtiendo en infraestructuras, y lo apunta muy claramente, no solo de producción de hidrógeno renovable, no solo de transporte de hidrógenos renovables, sino también de almacenamiento. Ser capaces de conciliar
esa política industrial con elementos, con instrumentos cohesionados estructurales que no supongan una pérdida de competitividad a nivel de diferentes Estados miembros y puedan poner en riesgo el mercado interior a nivel comunitario. Muchas gracias, Joan. Raúl, entiendo de que estas medidas de intervención, se ha señalado aquí, por ejemplo, la famosa discusión que llevó meses sobre el CAP al TTF, el efecto real pues no ha sido, no ha operado, ¿no? Porque evidentemente, gracias a Dios, el mercado derivó hacia unos precios, podríamos decir, dentro de ser precios altos, un precio un poco más sostenible, ¿no? Por tanto, no se ha producido afección, como se ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del mercado eléctrico, donde las medidas regulatorias claramente tuvieron un impacto sobre el precio de mercado, en precios de mercados mayoristas, así, es en ningún momento, ¿no? Sí, esa es mi visión también. Yo creo que las medidas de intervención de los mercados o de intentar modular o bueno, intervenir al fin y al cabo en su funcionamiento, en mi opinión, no han sido efectivas. Curiosamente han coincidido su entrada en vigor con la bajada de precios, ¿no? Con lo que sí oímos discursos que, bueno, pues le dan algún mérito a esa situación, ¿no? En mi opinión, bueno, coincidió con una situación, no olvidemos que el tope de precios del gas que se discutió durante mucho tiempo entra en vigor en un momento en que se ha superado gran parte del invierno, un invierno muy suave y ya los mercados se habían estabilizado. Hay quien relaciona también el pico ese enorme de precios que vimos en agosto pues con las medidas que en mi opinión había que tomar de obligaciones en el almacenamiento de gas y curiosamente se estaban comprando masivamente cantidades de gas en el mercado cuando, por ejemplo, el contrato de invierno estaba a descuento respecto al spot en verano, cosa que es bueno, pues una paradoja desde el punto de vista de los mercados y que sin duda contribuyó pues, a un pico muy alto por una medida regulatoria, pero bueno, que tenía un cierto sentido de acumular reservas, ¿no? El tope del gas es algo que quizá ha venido impuesto por países, en mi opinión, que tienen menos cultura de mercados. Al fin y al cabo, han sido los mercados los que han resuelto la situación de dos maneras. Una, reduciendo la demanda por una señal de precio dolorosa, o sea, el problema no era el funcionamiento del mercado, probablemente era que no nos gustaba la señal de precio que estaba dando, ¿no? Pero no se debe matar al mensajero en ese sentido. Por un lado, digo, ha reducido la demanda de forma drástica que ha llegado al reequilibrio y por otra ha traído más GNL, que era el factor precisamente que ha contribuido a equilibrar desde el lado de la demanda, de la oferta, perdón, la otra parte del desequilibrio importantísimo que se produjo. El tope del gas es papel mojado, es decir, lo digo claramente, no ha entrado en vigor. La perspectiva de que entre en vigor no tiene sentido que se aplique a los mercados organizados y no al OTC, como por ejemplo, donde se realiza gran parte de la negociación. Tampoco aplicaría a las cámaras de compensación en el sentido de los contratos que se registran en ellas y penalizar solo a los mercados organizados, en nuestra opinión, y soy responsable de uno de ellos, no tiene sentido. Es más, las dos principales gestores de mercados organizados, que son AIS y X, han anunciado medidas para eludir esta imposición en caso de que ocurra. Es decir, ahí se ha dicho que moverá la negociación del TTF a Reino Unido, donde no se podrá aplicar el cable de gas, y X ha dicho que activaría unas plataformas que están fuera de la regulación financiera, perdón, donde se negociaría, con lo cual ahora mismo es algo que es papel mojado. Sin embargo, pues persiste la idea de que algo ha influido en esto cuando, bueno, pues es bastante cuestionable. Yo me quedo con lo que han dicho el resto de los ponentes. Creo que lo más importante es reactivar en Europa el espíritu de cooperación, a pesar de las asimetrías. Creo que es el peor de los casos. Es decir, ha sido un poco sálvese quien pueda a la hora de dar ayudas, porque yo quiero salvar sobre todo mi industria, mis consumidores, independientemente de lo que hagan los demás. Pero lo positivo es que se han reactivado pues, los planes o las regulaciones relativas al desarrollo de las renovables, que en mi opinión se han acelerado bastante y sobre todo se ha introducido la conciencia de la importancia de la seguridad de suministro y dado vuelta también a la idea de que tenemos gas barato, sobre todo en la parte quizá más de Alemania, tenemos gas barato y cerramos un poco los ojos a las implicaciones políticas o geoestratégicas que eso tiene, que ahora yo creo que nadie tiene ninguna duda de que en eso no se puede volver a caer en Europa. Muchas gracias, Ramón. Hay un punto, ya vamos a ir terminando, una última cuestión, pero no quería dejarlo porque es una parte del informe y además, bueno, la parte que todos miramos con muchísima atención
que es el papel de los gases renovables, ¿no? En ese sentido, bueno, en el informe se dan también algunas previsiones sobre el crecimiento de generación, de biometano particular y de hidrógeno de bajas emisiones, entendemos básicamente hidrógeno renovable. Es verdad de que ahí estamos probablemente con mucha incógnita porque además estamos en el cierre del paquete de gas y bueno, pues ya veremos cómo queda y eso puede marcar un poco la situación, no sé si lo veis así, pero luego también hay unos números que lo ha señalado un poco Gergely de pasada, que no cuadran mucho con las previsiones, es verdad que son a 26 y no son a 2030, pero que no cuadran mucho desde mi punto de vista con los objetivos que se está planteando Europa a 2030, tanto en el tema de hidrógeno como en el tema de biogás, ¿no? Realmente dejan mucha distancia. Entonces, no sé si es que eso es más realista y lo que es menos realista es la previsión europea o no sé. Ahí me parece que hay un poco de gap. Aunque los años no coincidan, que es decir, que todavía es 26, no 2030, ¿no? Entonces, si os parece, como si empieza Joan y luego ya terminamos. Perfecto, gracias, Diego. No, es cierto. El primer mensaje que yo creo que es importante, a pesar de que obviamente en términos absolutos es lo que tú apuntas. Pero yo me quedo con ese mensaje, el tema de relevancia de los gases renovables. Incremento del 65% en el periodo actual hasta el 2026. Si lo traducimos en términos de BCMs, es el orden de los 4 BCMs, con lo cual estamos lejos del objetivo europeo. Y además, un incremento donde Europa tiene un peso significativo, pero es Europa y Estados Unidos los que representan del orden del 70% de ese incremento. Pero en cualquier caso, es estrategia de descarbonización apostando por gases renovables, especialmente en aquellos países donde tengan mayor potencial. Es cierto, tú lo apuntabas, el tema de a nivel europeo nos planteamos de forma seria los gases renovables con Repower Europe, de forma rápida y yo creo que de forma oportuna, cuando estalla el conflicto bélico, la invasión injustificada de Ucrania, cuando tenemos ese periodo ese episodio de precios elevados, sigue siendo una apuesta a nivel comunitario. Es cierto que el horizonte es más amplio, es 2030, y yo creo que aquí se confluyen un par de cuestiones. Confluye una primera que es, todos estos proyectos requieren desafortunadamente un periodo de maduración, más que maduración, de tramitación administrativa, que es lento, no nos engañemos. Nosotros como asociación hemos planteado toda una serie de medidas para intentar acelerar lo que es un proceso de tramitación y es cierto que estamos viendo en el caso español, atendiendo al potencial, a un boom, especialmente lo que es proyectos de gases renovables, tanto biometano como proyectos o anuncios de proyectos de hidrógeno renovable, pero probablemente los veremos materializar a lo largo del 2026 o con posterioridad al 2026. Y otra cuestión que yo creo que es importante y para mí es una conclusión del estudio o del análisis, el informe también apunta a lo que es la importancia de los mecanismos, marco regulatorio de apoyo a los gases renovables. E incluso apunta a nivel europeo, pues obviamente, la heterogeneidad de mecanismos existentes a nivel europeo. Yo creo que la Comisión Europea y uno de los elementos que está muy vinculado en ese proceso de debate regulatorio actual es si esos objetivos que no son vinculantes que aparecen en el Repower Europe los trasladamos en objetivos obligatorios a nivel de peso en lo que es la demanda consumo de gas natural. Yo creo que recomendaciones como la que hace la propia Comisión Europea muy recientemente para el caso de España, de llegar a 4,1 BCM de biometano, 13% de la demanda, atendiendo todo ese potencial, sin duda nos permitirían acelerar la velocidad de crecimiento y el peso de los gases renovables. Gracias, Joan. Si os parece, Nerea, luego damos paso, por supuesto, a las preguntas del público, ya tenemos algunas. Gracias. Pues Europa ha hecho una gran apuesta por la descarbonización. Descarbonización no solamente es electrificación, sino penetración de gases renovables. El biometano es una tecnología ya probada de economía circular, que además permite el aprovechamiento de residuos y donde España debe seguir la estela de países como Francia o Alemania. Francia tiene más de 500 plantas, Alemania más de 150, alcanzando 10 teras anuales, ¿no?
El hidrógeno, por otro lado, el hidrógeno es absolutamente necesario para aquella industria altamente energética. Igualmente, tenemos que trabajar para que haya esa penetración que al menos permita el cumplimiento de los objetivos definidos en el PNIEC. Vemos como coincido con lo dice Joan, qué es lo que se necesita para ese impulso. Pues se necesita un marco regulatorio que defina las reglas de juego. A día de hoy la CNMC tiene un procedimiento para la conexión de gases renovables, pero hay que seguir avanzando en el marco regulatorio que dé certidumbre a aquellos productores de gases renovables para tomar una adecuada decisión de inversión y, por otro lado, ver cómo hacer económicamente rentable estos gases renovables. Nosotros creemos que es importante la utilización de las infraestructuras existentes en la medida que se pueda, que es lo que va a permitir un poco ambas herramientas, la regulación y el aprovechamiento, que la penetración de esos gases renovables se haga de una manera efectiva, ¿no? Muchas gracias. Well, we open now the questions to the public. Thank you very much, Gergely, because you are still there. So I have a couple of questions to you. The first question is, actually is connected with an issue that we have discussed previously in the roundtable. Is what are the main reasons for your forecast to 2026, where you point out that the industrial gas consumption is not going to recover in Europe? It has to do with decreases in industrial activity, change of fuels. Yes, no, thank you for this question. As mentioned during the presentation, this is really, one of the major uncertainties when it comes to our medium-term outlook. What we have seen is that in 2022, in Europe, industrial gas demand have dropped by around 20%. And when we are looking at the most recent data points for 2023, we have actually seen that it continued to decline in the first half of 2023, and we started to see some moderate recovery in the second half of 2023, but this is very much dependent on the actual, price environment. And as such, it is rather fragile. And, when we are now heading into the winter season and prices are, are again trading between $14–15 per MMBTU, many industrial players are not rushing to ramp up their production. In our view, that there's a number of gas and energy intensive industries in Europe which are considering relocation to other markets, including the United States, because of the structurally cheaper cost of gas supply. And we have also seen a few industrial players which shut down their production facilities in Europe. This happened in the United Kingdom, in Germany. And we also see that there is some fuel switching which might be sticking around for longer, which happened in 2022 and which is expected to stay. So, and then there is also a number of companies which have been rethinking their business model. That's, for instance, the case of some of the fertilizer producers, which, are, for instance, not producing their products anymore directly from natural gas, but are importing rather the sort of the meat products, and then are producing their final products from that. So
there is a number of dynamics which indicates us that that there won't be a full recovery back to the 2021 levels. And maybe, you know, one survey which is quite interesting to note is that in Germany about 1/3 of the companies are considering either relocation or reducing their operating rates. And this survey has been carried out a couple of months ago, so not anymore in the excessively high price environment of 2022. So, you know, I think it really shows that that there is a risk of lower industrial production and the industrialization in Europe. Okay, thank you, Gergely. I guess that you have to depart in some few minutes, but do you have time for another question? Yes, certainly. Okay, so there's a second question. It's specifically about Germany. You have mentioned Germany before. The question is, what are your views on German natural gas demand on the medium term, especially for industry? I don't know if it's too specific, but perhaps you have a better idea than us. Yes, indeed. Well, I think that this is broadly aligned with what we were discussing a couple of minutes ago. Germany is, of course, the largest industrial gas user in Europe, and we have seen how hardly has been hit the German industrial gas demand in 2022. And in fact, I would say that not only that year was difficult, but also in a way, the business model on which many German industrial players were relying has been broken in 2022. And again, you know, when we are showing or when we are seeing such surveys which are indicating that about 1/3 of the German companies are considering relocating or reducing their production, this, you know, gives you a very bad signal on the future of industrial gas demand in Germany. When we are looking at the German residential and commercial gas demand, I have to say that in the past we have been rather optimistic on that, because Germany is one of the few countries in Europe where we still have a lot of fuel oil in residential heating. And in the past, there had been an expectation that this will drive some oil to gas switching in the residential and commercial sectors. And now our view is that this switching potential will be rather moderate, because there is an accelerated deployment of heat pumps. So there is less space for natural gas to grow in that sphere. And when it comes to the German power sector, I think that compared to certain non-West European countries, it is still, you know, looking brighter for gas because of the continued phase out of coal and nuclear, which has been phased out. But we also see that the expansion of renewables will be stronger than what we expected before 2022. So again, that won't be a huge space for natural gas to grow. You know, those are just a couple of elements. I think that Germany is probably one market where the demand declines for natural gas won't be as steep as in some of the other parts of Northwest Europe. Thank you, Gergely. Thank you very much. Okay, I don't know, because I guess you have to depart. I'm not sure about that. Is it true? Yes, is it right? I would need to leave in a couple of minutes. So if there is no further questions or comments, I would like to really thank you for this opportunity, and many thanks for the discussion. If there is any follow-up questions or comments, please
feel free to reach out via email. Okay, thank you very much, Gergely. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bueno, nosotros entonces tenemos un par de preguntas que lo que he hecho ha sido, pues las voy a derivar a la mesa. Alguna más fácil que otra, a ver, tengo una para Nerea concretamente que es que si desde el punto de vista, si los países europeos tienen la misma visión que España sobre que no habrá ningún problema de seguridad de suministro, ¿no? Como ha sido muy optimista de entrada diciendo, no va a haberlo, ¿crees que es común? A ver, desconozco cuál es la posición del resto de países europeos, pero desde luego el sistema gasista español es más robusto que el resto de países vecinos. Entonces, nosotros tenemos gran capacidad de almacenamiento, tenemos 6 plantas, tenemos almacenamientos subterráneos. Como decía Joan, nunca se había hablado de seguridad de suministros, se empieza a hablar desde el 22 y el tener un sistema robusto a nivel de infraestructura pues hace que nosotros podamos gestionar la seguridad de suministro de una manera adecuada. Hay una cuestión también que, bueno, esta más sencilla, sobre qué países se espera que sean los nuevos suministradores del LNG en los próximos años. Esta no es demasiado complicada porque la verdad que el informe presta bastante atención a esa cuestión y casi yo recomendaría la lectura del informe porque es bastante claro sobre el papel de Estados Unidos, Qatar, como el crecimiento que se espera de la producción por nuevas líneas de licuefacción. De hecho, entra en bastante detalle. La verdad que el informe en ese aspecto es bastante detallado. Hay una pregunta aquí que sí quería... Hola, soy Federico de la O. Muchas gracias por la presentación y todos los participantes. Hay 2 cositas, así si podéis comentar. Una es en relación con Argelia, el suministro de Argelia, ¿no? ¿Veis posibilidades de incrementar el suministro retomando el gasoducto Magreb, incrementar Gas y tener, digamos, una vía más segura de contratos de largo plazo para España? Y la otra es un poquito más en relación con la relación entre Rusia y China, ¿no? ¿Veis ahí posibilidades también de incrementar la relación que tienen por gasoducto y de alguna forma quitar tensión al mercado del GNL? ¿Qué plazos veis que eso podía ocurrir? Complicada. A ver, Venga, que se va bien. Respecto a la última de la que decías de Rusia, lo último que había leído de informes, que hay un montón de europeos, son cuencas distintas en las que se extrae el gas, pues que lleva gas a China, por el Power of Siberia 1. Está ahora en marcha la construcción del Power of Siberia 2 para poder conectar otros yacimientos y poder darle gas a China. Luego está la expansión de Yamal por GNL, para que puedas todo este gas que iba destinado a que eran 155 BCM de gas que estaban destinados a Europa, pues que salga pues alguno, pues parte por vía Yamal. Pero aquí el gestor sabe más también todo el tema de infraestructuras, o también se diga que toda construcción de infraestructura, ya sea pues plantas de regasificación o nuevas canalizaciones, y más de la longitud que me puedo imaginar que tienen para atravesar Rusia, pues serán bastante largas y tardará bastante tiempo. O sea que yo no lo veo a corto plazo que destensione cualquier inversión en Rusia, destensione el mercado. Venga, yo ya me he lanzado a la de China, Sí, en todo caso no se espera que el Power of Siberia 2 yo creo que no llegaba al 30% del suministro que estaba dando Rusia a Europa. O sea, que es que, aunque se construya, va a estar muy lejos. Quizá algo con el Arctic LNG y demás, Yamal, sí puedan llevar algo, pero también ese camino está cerrado en invierno, ¿no? Con lo cual el coste de llevarlo alrededor de todo el mundo pues es alto. O sea que realmente no parece que China sea alguien capaz de absorber al menos todo lo que Rusia estaba produciendo, ni en el largo plazo siquiera, ¿no? Y desde luego a corto, yo también, las previsiones que he visto es que no se incrementa
hasta el 2025 en adelante el mayor suministro por gasoducto a China, desde Rusia. Sí, si me permites, el informe tiene un apartado justamente sobre el tema de, ¿es posible un poco absorber la caída por parte de Rusia, ¿no? La caída del mercado europeo? No me acordaba de la cifra exacta y estaba pensando cuál era el porcentaje, porque a mí me llama la atención que realmente es pequeño. Lo digo de memoria, puede que no sea, pero es de ese orden. Sí, debía de ser de ese orden. No llega ni al 50%. Y la parte del Magreb me parece más complicada, porque la geopolítica es muy compleja, me parece. Pues Sí, habría bueno, que y la preguntarle a técnica, Argelia, pero ¿no? casi Aquí, exacto, me su país, parece pero- muy complicada. Independientemente de la geopolítica, sí me gustaría indicar que estamos en un sistema donde tenemos N-1, es decir, una entrada menos, y ese suministro ha sido sustituido por mayor importación en las plantas de regasificación, con lo cual la seguridad de suministro nos ha habido afectada. Sí, yo si me permitís, una reflexión, tema de Argelia, que os contaba, es socio histórico español, que si seguimos viendo lo que son los datos de peso sobre lo que es la cobertura de la demanda, sigue siendo un socio estable y fiable. Entonces, tú preguntabas, Federico, el tema directamente, el tema de si hay capacidad para incrementar. Yo más que hablar de infraestructuras, creo que es una reflexión sobre lo que ha sido la crisis y cuál ha sido la reacción de Europa. Y la oferta de GNL ha sido inelástica, muy inelástica. Y en el caso europeo, en la presentación salía muy bien indicado el tema de Europa ha sido capaz de incrementar, de suplir ese gas, esa caída en el gas procedente de Rusia, básicamente por el tema de el cierre chino, o una menor reactivación económica, unas condiciones climatológicas que no eran las que tuvimos invierno 2020-2021, pero no por un incremento significativo de la oferta de GNL. Y yo lo medio apuntaba antes. Dices, incrementar la oferta de GNL implica o conlleva el tema de una apuesta, un mensaje muy claro por el tema de contratación a largo plazo. Y yo creo que en Europa el problema que tenemos es, por descontado que se va a producir esa caída, ralentización, sustitución del gas natural por gases renovables, hidrógeno renovable, biometano, pero el peso del gas seguirá, o el gas natural seguirá jugando un papel significativo en la cobertura de la demanda. En el sector industrial viene a ser del orden del 60% de la demanda de energía final. La propia Agencia Internacional de la Energía, cuando presentaba los escenarios de descarbonización, el net zero, el escenario net zero para el 2040, te habla de que en el mejor de los escenarios la electrificación llegará del orden del 40%. ¿Qué quiero decir con eso? Que más allá del tema de infraestructuras que son clave, para mí el mensaje es queremos, no queremos esa contratación a largo plazo. Y antes lo apuntaba, el tema de grandes corporaciones industriales, acaban de salir publicadas, en este caso además con Qatar, son públicas, contratos a 27 años. Hace 2 semanas teníamos el anuncio de Eni, también un contrato a 27 años, curiosamente todo es lo que es la misma tipología de contratos. Entonces, en el caso de Bélgica, Holanda, lo mismo, es decir, incrementar la fuente o el peso de un país como fuente de aprovisionamiento es dar una señal muy clara a largo plazo para que se realicen esas inversiones en licuefacción y en regasificación y para dar cobertura a la demanda final energética con el papel que tiene que jugar y seguir jugando el gas natural en las próximas décadas. Si os parece, damos pie a una última pregunta. Me gustaría decirle, pero a ese razonamiento que haces, Joan, que me parece bien, los contratos a largo plazo y la construcción de infraestructuras de licuefacción han ido juntos siempre, pero ahí en el informe vemos casi el 50% va al spot, el 25% por un lado y el flexible por otro. ¿Eso qué pensáis, Raúl, y esto? ¿Va por ahí el tema? ¿Se ha desligado del petróleo ya para siempre? Pues, Raúl seguro que sabe más de estas cuestiones, pero yo creo que quedaba muy claro y además lo que se comentaba en la presentación. También el destino, también el destino. Veníamos de una estructura de aprovisionamiento 80% a nivel europeo, 80% contratos a largo plazo. Pasamos a una estructura de incremento del peso del GNL dentro de la estructura de aprovisionamiento y mayoritariamente dentro de lo que es bajo contratos en el mercado o suministro en el mercado spot. Pero al mismo tiempo veíamos en el propio estudio se le ha destacado el tema de si uno ve lo que ha sido la evolución de los últimos 4 años de la contratación por parte de China,
quiero recordar la cifra de memoria, venía a decir que del orden del casi el 50% de los nuevos contratos de GNL se han firmado por parte de China, y de estos un peso muy significativo contratación a largo plazo. Es decir, cuando uno habla con un industrial o con el sector productivo, lo que te dice básicamente es: yo, para cometer todas las inversiones que son necesarias para la descarbonización de mi proceso productivo, necesito una señal de precios a medio y largo. Necesito, por descontado, competitividad en costes, pero también necesito una señal de precios a medio y largo plazo. Con lo cual, lo estamos viendo en el caso eléctrico, el tema de PPAs, contratación bilateral. En el caso del gas natural es necesaria esa señal, sobre todo por evitar unas volatilidades del orden que las hemos visto, del orden del 200%, como hemos visto 2022, a pesar de que los niveles de precios distaban de ser, tanto TTF o MIPGAS con el descuento, los niveles de precios que vivimos en el 2023. No sé si Raúl quieres... No, respecto, sí, yo creo que Estados Unidos rompió mucho con las nuevas unidades de licuefacción la forma de contratación, ¿no? Bueno, pues las cláusulas destino, empezaba a haber cláusulas spot y no se metía tanto en esto. Yo creo que eso también ha llegado para quedarse, es decir, ha habido una gran oportunidad en este sentido de colocar gas con grandes premiums, y esto se ha aprovechado por los traders internacionales. Y ahora el mercado en general está mucho más acoplado, es decir, hay más oportunidades para el trading internacional de buscar destinos alternativos, y eso fomenta el que existan más cargamentos libres dispuestos a negociar de esta manera. Yo creo que eso es algo natural. Está lo que dice Joan, que yo creo que va a cubrir gran parte, por supuesto, del suministro y de las inversiones, pero también creo que el trading internacional se va a fomentar con mucho más GNL libre, ¿no? También yo creo que es la preponderancia de los mercados. O sea, durante la crisis se ha cuestionado, por ejemplo, el papel del TTF, y yo lo que veo es que el TTF ha salido reforzado de todo esto. Es decir, no se dejó de contratar nunca TTF, los nuevos índices que se intentaron imponer pues no han tenido éxito, en mi opinión son informativos y bueno, para monitorizar, pero es el TTF el que está dirigiendo la contratación en Europa claramente, y yo creo que eso va a seguir así. La consolidación del JKM, la consolidación de todos los derivados financieros, que son cada vez más abundantes, y si miraseis la proliferación de productos que hay en los mercados ahora mismo, haciendo swaps, haciendo opciones con el JKM, con el TTF, es impresionante, ¿no? Y esto indica pues que los traders van a buscar más oportunidades, y esto se consigue con más GNL libre también, ¿no? Pero yo creo que son las dos facetas: el cubrir inversiones, el asegurarte también un precio a largo plazo, pero también las oportunidades de arbitraje, y la mayor acoplamiento de mercados fomenta esto. Y también creo, por último, para decirlo, Arcadio, que sí, que yo creo que el GNL se ha convertido en una commodity cada vez. Yo creo que va a estar ahí, no se va tampoco a eliminar nunca, pero va a ser cada vez más residual la indexación al Brent. Si bien es verdad que no sé muy bien a cómo se están haciendo los contratos nuevos con Qatar, pero me imagino que puede tener un mix razonablemente amplio para asegurarte pues cualquier tipo de contingencia o volatilidades extras, ¿no? Bueno, pues si os parece, por adaptarnos al tiempo, cerramos la mesa redonda y, bueno, por supuesto agradeceros, Nerea, Verónica, Raúl, Joan, todas vuestras intervenciones. Yo creo que hemos conseguido tratar más o menos distintos aspectos de lo que se trata, ¿no? De tener una visión un poco horizontal, porque al fin y al cabo es un informe sobre los mercados de gas, no sobre un aspecto súper específico. Pero bueno, yo creo que ha sido un panorama muy completo, y de verdad agradeceros todas vuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, y bueno, y los que están oyéndonos, perdón, que no me acordaba, pues nada, cerramos la sesión. Muchísimas gracias.